Hola, bueno, buenas noches allá. Acá también está casi de noche. Pero a mí me pasaron un secreto muy bueno cuando el Gabay de Batiquín, Víctor Srugo, un gran amigo mío, cuando empecé a ir a rezar ahí en Batiquín, me dijo un secreto muy, muy bueno. Me dijo, el que madruga le da sueño a las 3 de la tarde. Y pues fue muy bueno, porque normalmente yo pensé que me decía, no, Dios le ayuda, cosas así. Y la verdad es que me empecé a dar cuenta desde ahí que la Torah era muy profunda, igual que la Torah era muy profunda, también es muy simple. No nos podemos esperar cosas que no son. Simplemente la Torah lo que viene a hacer es un secreto muy parecido que el que me dijeron a mí. No hay, no puede ser muy diferente a la realidad. La Torah tiene que ser cerca de la realidad. Y eso exactamente quiero introducir lo que es Torah Tazot, lo que es la Torah de la Kabbalah, lo que es el secreto. Um, la teoría es muy profunda en la Kabbalah, demasiado profunda. Y lo que hace es que penetra la realidad, la penetró por medio de Jajamín, que tuvieron inspiración divina, Ruach HaKodesh. Y lo que hicieron fue bajarla a nuestro, a nuestro entendimiento, pero más que a nuestro entendimiento, a los actos. Decía un catcher de los Yankees hace muchos años, más descanse yo y Berra, decía que en la teoría y la práctica es lo mismo, pero en la práctica no. ¿Qué quiere decir? Que cuando tienes una teoría, piensas que es lo mismo cuando llegas a la práctica, pero ya que la estás practicando, te sale todo diferente. No, en la Kabbalah es totalmente al revés, en la Torah es totalmente al revés. En la Torah la práctica es lo que importa. Entonces, es como el Torah Tazot lo que hace es nos inspira, dándonos ciertos secretos para hacer la Torah. Les voy a hacer un ejemplo muy claro que es Torah Tazot. Torah Tazot, así como el chiste de mi amigo Víctor, es realmente estar junto a una embarazada y alguien por el ultrasonido, que es algo, una tecnología muy avanzada, puede saber si es hombre o mujer, aunque nadie sepa. Entonces, ¿qué es lo que hace Torah Tazot? Torah Tazot es lo mismo, ya que sabes que es hombre o mujer, ya está muy simple, es hombre o mujer, ¿sabes? ¿Por qué? Porque alguien ya lo vio. Entonces, lo que hace es que te dicen, yo ya vi qué es la realidad. A la hora de ver cómo es la realidad, entonces la práctica es muy fácil. Exactamente lo que yo quiero dar a entender en esta serie de clases. En esta serie de clases me gustaría explicar conceptos muy profundos, pero que los vamos a entender primero de manera práctica y luego le vamos a ir poniendo etiquetas de qué son esas cosas, qué dijo el Arizal de esas cosas. Pero al principio, lo que quiero hacer es que se entienda de una manera muy pashut, pashut es de una manera muy simple y muy literal también, para que podamos realmente agarrar esos conceptos, llevarlos a nuestra vida y luego los podamos extrapolar hacia hacia un nivel donde donde nos pueda llevar a que esos conceptos nos haga crecer de manera intelectual también, pero todo el tiempo teniéndolos enraizados a las cosas que hacemos en este mundo. Lo que pasa con la Torah a veces es que en el Galut, en la diáspora, lo único, dice la Gemara, dice la Mishnah, que desde que se fue Israel al Galut, desde que nos fuimos a la diáspora, mm, solamente nos quedaron 4 amot de alajá. ¿Qué son 4 amot de alajá? Son nada más como 4 codos. Quiere decir que nos quedamos en un cuadrado. El cuadrado es la alajá. ¿Qué quiere decir? No había Tanaj, no había Torah Tazot, no había. ¿Por qué? Porque no tenía mucho caso. La Torah, como explica el Jajam Sazón, es el alimento de Am Israel. Y el alimento de Am Israel es propicio para cada época. Cada época. Te tienes que alimentar diferente, así como un bebé que empieza tomando, tomando leche materna y tiene que ir avanzando y tiene que ir progresando en qué va comiendo para que se pueda desarrollar bien su cerebro. Así también Am Israel igualito. Llegaron y nos trajeron una Torah impresionante, el Arizal, pero estaba todo muy difícil de entrarle, la Kabbalah, porque realmente lo que tenías que hacer era hacer la Salahot,
quedarte como un judío simple sin tener que profundizar tanto. Y de repente, a la hora de que Hasidut entró y nos enseñó la Torah de la Arizal de una manera mucho más aterrizada, lo que pasó fue que nos empezamos a dar cuenta que era otro judaísmo. El judaísmo, como dice el Zohar, puede llegar a ser como un bosque lleno de árboles, como que explica el Bilbaví, que cada árbol es una mitzvah, el bosque es estar con Hashem, y por tantos árboles, que no es el bosque. Realmente es opuesto el primito a Torah. En la Kabbalah, en la Torah más interna, la idea es que todo el tiempo veas lo interno y lo externo, nada más, sean herramientas para poder contactar con lo interno. Así es como si entras al bosque y te estás dando cuenta, en el bosque está todo, que ese árbol esté al lado mío es una maravilla, pero no dejas nunca de vista lo importante. Eso es algo que habla mucho el Jajam. Jajam Sasson habla de Ikar y Tafel, lo principal y lo secundario. Lo principal, eso, poder diferenciar eso, son conceptos que muy prácticos, pero a la hora de que los podemos ya diferenciar, podemos llegar a niveles de Avodat Hashem, podemos llegar a niveles de conexión muy altos, cuando sabemos qué es lo importante. Así, al igual que cuando una persona va a hacer un análisis de su negocio, tiene que saber qué es lo importante y qué es lo secundario, y qué son las cosas más importantes que uno tiene que resolver para que el negocio funcione. Igual nosotros en Navodat Hashem. Eso es Primito Torah. Ahora, de Primito Torah pasa algo muy interesante. En Primito Torah, lo que, lo que pasa a lo largo de la época es que también ese alimento del alma se va actualizando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la Torah del Ramjal, que escribió Mesías de Sharim, o la Torah de Rabbi Nachman, o la Torah del Balatania, que se escribió para el Galut, para la diáspora, que la Torah de Rav Kook. Todos agarran el mismo tanzit, la misma raíz, el mismo concentrado, que es la Kabbalah, pero no las explican, no las bajan, dependiendo la época. Nosotros ahorita, que vamos a entrar a estudiar a Rav Kook, yo estoy traumado, que Rav Kook veía el futuro, pero no nada más veía el futuro, sino veía el futuro en Eretz Israel, ¿no? Es algo que no se puede entender. Y entre más leo a Rav Kook, más me doy cuenta que es muy sencillo. ¿A qué me refiero muy sencillo? Puede ser muy profundo, puede hablar es también como de un lenguaje muy poético, ahorita que les voy a leer algunas cosas traducidas, pero a la vez nos lleva a cosas muy prácticas. Y yo creo que esa es la geula, o sea, la redención, en los momentos finales de Israel es cuando podemos tener, él dice que la geula es cuando podemos bajar conceptos muy, muy altos a cosas muy simples y empezarlas a llevar a cabo en Eretz Israel. Entonces, no creo que estemos tan lejos de lo que habló Rav Kook. Hoy en día me siento con muchos hayalim a estudiar, soldados que vienen. De hecho, antier estuve sentado estudiando cosas de la Arizal con un soldado, me tocó 2 soldados. Y es impresionante cómo le surge esa Torah para poder rehabilitarse. Esa es su rehabilitación, es estar en contacto con esa Torah. Entonces, la Torah de Rav Kook viene realmente a cambiar completamente el espectro de la gente en Israel. No, ya no hay, es la guía para actuar. Entonces, así Rav Kook tiene, así como escribe de cosas alágicas, escribe también escribe poemas, escribe canciones, y en esta serie de clases, yo lo que quiero hacer es ahondar en esos temas, explicar las palabras de Rav Kook y llevarlo lo más que podamos a la práctica. Me acuerdo una vez algo que Jajam Sasson dio una clase, y Jajam Sasson es muy, muy, muy cabalista. Es yo creo que poca gente sabe más cabalá que él en Eretz Israel. Y un día dijo una pregunta muy seria. Dijo, si quieren apegar a Hashem, quieren estar cerca de Hashem. Yo me acuerdo que estábamos en la pandemia y yo era lo que más quería. De repente oí y dijo, está muy simple. Pones el Waze y te vas a Jerusalén. Y cuando dijo eso,
dijo algo más que irte a Jerusalén. Sí, y Mitzion, Torah, de Zion, de Jerusalén sale la Torah. Y sí, hay lugares en lo físico que está más cerca a Hashem también, que se revela a Hashem más, sí, pero más que nada, lo que me reveló es que está muy tangible estar cerca de Hashem. Entonces, antes de entrar a todo el tema de Rapuco, quiero nada más, alguna vez muchos de ustedes me han oído hablar de esta Gemara, pero me importa mucho para este tema entender esta Gemara. Dice la Gemara en dos lugares, tanto en Sotá como en Shabbat. Dice, Uldov Kabo, hay una mitzvah de apegarte a Hashem. Y llega la Gemara y pregunta, ¿Aló es Ojlai? ¿Que no es un fuego que te consume? Que si estás cerca de él, no puede estar cerca de él, te consume. El infinito, o si le sumas cualquier número, le restas cualquier número, es infinito. Eso quiere decir que es un fuego que consume. Dice, no te puedes pegar, te mueres. Hazme shalom, no se puede. Entonces, contesta la Gemara, Davek bemidotá, te tienes que apegar a sus midot. Así como él le da en Sotá, en Masejet Sotá, en la Gemara en Sotá, explica de una manera, y en Shabbat explica de otra manera, pero muy, muy similar. En Sotá dice que así como él le da a comer a los pobres, tú le tienes que dar a comer a los pobres. En Shabbat dice así como él es misericordioso, tú tienes que ser misericordioso. Entonces, apegarnos a las mitzvot de Hashem está en los actos. Entonces, muchas veces pensamos que tenemos que hacer la gran meditación, ¿no? El gran itbodedu para estar cerca de Hashem. Y claro, ese es el medio para estar cerca de Hashem. Primiuta Torah, lo que vamos a estudiar, es el medio a regresar y ayudar a dos personas a que hagan shalom o a darle de comer a los pobres o cuántas cosas podemos hacer bien en el mundo. La Torah no es más que hacer bien en el mundo. El Jajam todo el tiempo habla de eso. Entonces, hoy para poder empezar con Norota Kodesh, que es uno de los libros más profundos de Rav Kook, que quisiera yo empezar por el principio. Me gustaría empezar por Bereshit. ¿Y por qué digo mucho esta Gemara en Sotá, esta Gemara de Shabbat? Porque esta serie de clases me gustaría mucho hablar del Emet, de conocer la verdad, porque una de las midot de Hashem es el Emet. Y cuando uno está constantemente cerca de la realidad, uno está constantemente cerca de Hashem. Entonces, ¿por qué quiero empezar por el principio? Porque dice la Gemara que Derech Eretz, que además la Torah, primero son las buenas costumbres, los buenos actos, las midot, que las mitzvot. Y entonces, ¿en dónde está eso? En Bereshit, en Bereshit. No da la Torah en Bereshit. En Bereshit nos dan algo más profundo que las mitzvot. Nos dan el derech eretz, cómo actuar correctamente, que es con toda la historia de los Abot, hasta llegar a los hijos de Jacob. Y cuando se mueren ya, todos ellos. Entonces, antes de entrar a Bereshit, me gustaría explicar lo que dice Manitú. Manitú es fue una voz muy importante, Alaba Shalom, de la Torre de Rav Kook. Él hizo aliyá en Francia y gran parte de las clases que quiero dar es por la influencia que tengo de sus clases, de sus libros. Y Manitú dice que el tema central en Bereshit es el conflicto entre hermanos, porque al final lo que la Torah quiere ver es que veamos nosotros la problemática y veamos qué tikkun, cómo podemos arreglar esa problemática. El conflicto de los hermanos empieza con Caín y Abel. Empieza con envidia, empieza con querer tener lo del otro. Y no para, porque los siguientes hermanos que hay van a ser los hijos de Abraham, que son Isaac y Ismael. Y eh, que pasa lo mismo. Y después Esab y Jacob. Jacob le roba, de cierta manera, en el pshat, en lo literal, aunque realmente siempre le perteneció.
le roba la verajá y la bejorá a Esab, una se la vende y otra se la roba, que son la verajá que le dan y la primogenitura, y después vienen los hijos de Jacob. ¿Qué pasa con los hijos de Jacob, con las 12 tribus? Lo primero que hacen es, a ver, si siempre un hermano está fuera, es lógico, Yosef está fuera, lo sacan, porque lo ven como esa, lo ven así muy superficial, y lo primero que pasa es que lo ven, primero lo quieren matar, luego lo venden y empieza todo, así está todo Bereshit. Hay un problema de hermanos, que el principal motor es la envidia. Me gustaría entrar un segundo en eso. La envidia es, nace por no estar en nuestro lugar. Cuando uno no está en su lugar, siempre va a querer lo del otro. Realmente, este, este curso, esta serie de clases, quiero enseñar cómo estar cada quien en su lugar es la geula. Es eh, poder realmente saber quién eres, saber qué te toca, saber qué necesitas, es la geula. Y en eso voy a ahondar. El principal problema que tuvieron todos los hermanos, desde Cain y Abel hasta los Shebatim, fue la envidia, querer lo que el otro tiene. ¿Y qué pasa cuando acaba Bereshit? Hay una unión impresionante entre los hermanos. Encabezado por Yosef y Yehuda, llega un momento donde dice la Gemara, Jacob vino mitato shlema. Dice, los hijos que tuvo Jacob son completos, ¿qué quiere decir completos? Que no hubo un virur, no hubo alguien que salió. ¿Y cómo se da? Se da estando Jacob en vida. Se reúnen los hermanos en Mitzrayim por medio de de que Yehuda y Yosef se unen. Y a partir de que Yehuda y Yosef se unen, pasa algo que no había pasado en todo Bereshit. Los hermanos estaban juntos. Entonces, pero eso no vino fácil. Lo que tuvo que pasar para que ellos se puedan unir fue realmente un milagro. ¿Cuál fue el milagro? El milagro fue la actitud que tuvieron estas dos fuerzas opuestas, Jacob y Yosef. Yosef y Yehuda, perdón. Yosef y Yehuda son dos fuerzas opuestas en Am Israel que piensan completamente diferentes. Y para llegar a, a esta unión no fue fácil. Me voy un poquito atrás de cuando ellos hicieron ese ticún, cuando ellos se volvieron a estar juntos. Me quiero ir hasta el problema, hasta cuando Jacob le pusieron el nombre de Israel. ¿Cuándo le ponen el nombre de Israel? Él se pelea con un ángel. Ese ángel le, lo deja cojo en la pelea y después le pone el nombre de Israel. Hoy en día nos llamamos Israel por eso. Entonces hay que ver por qué nos llamamos Israel. ¿Y qué pasó cuando nos llamamos Israel? ¿Qué pasó en el proceso? Dice la Gemara en Julín que ¿cuál fue la pierna que le dañó el ángel a Jacob? Unos dicen que la derecha, otros dicen que la izquierda. Y es una discusión interesante, pero el Arizal dice algo increíble. El Arizal dice, no, son las dos piernas, porque a la hora de que no puedes caminar con una, también te lastimas la otra. Cuando una persona está coja, no te das cuenta de qué pie está cojo. No, está cojo, no puedes caminar. A mí, ahorita en una carrera, yo estaba corriendo, me lastimé la pierna izquierda y después de 5 minutos la derecha tenía exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema que nos heredó Jacob? Realmente nos heredó. Algo que tenemos que solucionar es el balance. En Am Israel hay muchísimas fuerzas y esas fuerzas tienen que ser balanceadas. Voy a decir, pueden ser por épocas y pueden ser por grupos. Hubo épocas que Am Israel en la diáspora, vamos a hablar de la diáspora, estaban muy bien en Alemania, estaban muy bien con los alemanes, pero pues, ¿qué hicieron? Se asimilaron. Y hubo otras épocas en donde estaban muy bien, pero estaban en guetos y entonces no podían estar dentro de la sociedad. Y estaban en un extremo estaban en otro extremo en otra. En Alemania le decían a los alemanes, ¿cómo vas a matar?
sí, soy igual que tú. Pero en Rusia, cuando fueron los pogrom, ¿por qué los querían matar? Porque estaban totalmente en guetos, no salían, no eran parte de la sociedad. Entonces, que en diferentes épocas, diferentes países, podemos ver cómo el judío trae una fuerza muy especial, pero no está balanceado. El balance es el tikkun, es lo que venimos a corregir hoy en día. ¿Y cómo lo venimos a corregir? Esa es la pregunta que tiene a Israel. Ahorita que acabó la guerra, no nos podemos ni un segundo quitar la vista que nos tenemos que unir, porque cuando empezó la guerra, llegó Hamas y nos juntó. Pero ahorita que está acabando la guerra, otra vez empiezan a haber diferentes ideologías, ¿sí? Pero no está mal. Hay que ver cómo balancearlas. Para poder balancear estas cosas, me gustaría regresar a el final de Bereshit. Perashat Vayehi, Jacob vino antes de morir, le da una verajá a cada uno de los Shebatim. ¿Qué le dice a cada uno de los Shebatim? ¿A qué le dice a cada uno de las tribus? Con cada uno va con una verajá diferente. Ish que virjató virejotam. Dice, cada uno con su verajá le dio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué no les dio a todos la misma verajá? Ya les hubiera dicho llevar Hashem Beishmereja o ¿cuántas verajot le puede dar uno a sus hijos? Que ya una verajá, la li general, en la que todos quepan. ¿Por qué no fue así? Explica Rabenu Bejaye algo al Piazov, según la Kabbalah, impresionante. Dice, bueno, primero que nada dice Shareora, o sea, anterior a la lista del Shareora. ¿Qué quiere decir que cada quien le dio una verajá? Dice que la verajá tiene una fuerza arriba. ¿Qué quiere decir una fuerza arriba? Que lo que te toca, que te mandaron de arriba, del cielo, eso es lo que te toca abajo. Entonces llega Rabenu Bejaye, un alumno del Ramban, y te dice, ¿por qué se llaman Shiftayá? ¿Por qué se llaman los Shebatim de Yud Kei? Yud Kei, como empieza el nombre de Hashem. Dice, ¿por qué? Y en esta perashá, justo en esta perashá, vemos cómo les dicen a Reubení, a Shimoní. ¿Qué quiere decir? Que a las tribus, cuando los nombran, le suman una Yud y una Hei, que son las primeras dos letras del nombre de Hashem. ¿Por qué lo hacen? Porque a la hora de que Jacob vio que cada uno era diferente, a la hora de que tuvo una inspiración divina para dar las verajot, les pasó su parte de Hashem. No entiendan que Hashem se divide en partes, por favor, no, nada más un paréntesis muy importante, pero le pasó su parte de Hashem a cada uno. A cada uno. La verajá vino de lo que le tocaba a cada quien. Uf, imagínense si pudiéramos realmente educar a nuestros hijos así, si pudiéramos ver lo que le toca a cada uno y no compararlo uno con el otro, con el amigo, o con la época, o ya tiene 6 años, debería hacer esto, tiene 7, debería hacer esto. No, Jacoba vino y llegó y nos dijo, a ver, ustedes lo que tienen que estar es estar en sí mismos. Tienen que realmente poderse enfocar en lo que tienen. Entonces, ¿cómo llegamos al balance? Primero que nada, Jacoba vino, nos mandó una señal impresionante. Nos mandó un remes, una pista de que cada quien tiene que estar concentrado en lo suyo. Ahora, llega Rav Kook y cuando yo leí esto realmente me traumé porque eh, hablamos mucho del Shalom y habla en un tema de Orota Kodesh que habla del Shalom. Les voy a leer el literal yo lo traduje y lo voy a explicar. Dice Rav Kook, entre más ahondamos en una idea, en un conocimiento específico, más negamos los demás conocimientos. Y a veces hasta los vemos como mentira o sin sentido. Con más razón, si las ideas chocan, porque en su naturaleza son diferentes. Solamente la Jochma Leona, la Jochma Leona se refiere a estar conectados con la Torah, que está basada en nuestra alma, en un lugar muy profundo, puro y limpio, está la posibilidad de expulsar estas sombras que no nos dejan ver al otro. Y solamente apegándonos a Shem, que Él es la raíz de todos los conocimientos, vamos a poder sanar las heridas del choque entre las diferentes ideas. Porque solamente desde un punto de vista de Emuná
podemos ver el mundo como una unidad. Pero entre más fuerte es el mahloket, entre más fuertes son las discusiones y más fuerte es el choque de las ideas, más surge el anhelo y la sed de buscar el shalom. Esto es en verdad el shalom, un hombre de Akadosh Baruj Hu. ¿Qué nos viene a decir aquí Rav Kook? Voy a explicar un poco lo que dice. Dice, entramos a una idea, por ejemplo, a alguien le gusta mucho el béisbol y de repente dices que voy a ver nada más del fútbol. Ya no le puedes quitar que el fútbol está mejor que el béisbol. No le puedes quitar esa idea. Dice, entre más ahondas en una idea, entre más te metes a un conocimiento, más dices, ya, el otro no sirve. Entonces, dice, con más razón, cuando son ideas diferentes. Por ejemplo, alguien se hace religioso. ¿Cómo ve al no religioso? Ah, totalmente mal. Tú no tienes razón. El que tiene razón soy yo. Todo el tiempo así pensamos. Y dice, solamente si ves las cosas en minut, de manera interna, donde sabes que todo ahí es uno, entonces ahí todo se puede sanar. Está muy loco porque no nos dice nunca, Rav Kook, que no pensemos de manera extremista. No, no, no. No, no, no. Hoy en día está realmente, si algo yo creo que está overrated, es pensar que todos tenemos que estar en el centro. Imagínense qué peligroso que todos estuviéramos en el centro. Que todos seamos iguales, que todos tengamos, que todos cumplamos la halajá igual, así, de la manera de, no seamos ni muy, muy, ni tan, tan. Que todos tengamos un trabajo, que todos trabajemos las mismas horas, que todos... No, ¿cómo? Justamente es lo que no hizo Jacob Abin. Hoy en día tenemos un problema grave que viene del mundo occidental, que pensamos que el shalom, ¿cómo se hace? Cediendo. Y no. Dice el pasuk en Teilim, Adonai, os le amoiten, Adonai yevarej et amo bashalom. Hashem le da fuerza a su pueblo y entonces Hashem va a bendecir a su pueblo con shalom. Totalmente al revés. Pensamos que ceder, desde ceder territorios o ceder ideas, es lo que va a llegar al shalom, pero no, eso al final termina siendo contraproducente. ¿Cuántas veces no cedemos con nuestras parejas sin decir lo que pensamos, por ceder, por ceder, por ceder? Y luego colapsa todo. Igual con sus amigos, en los negocios, todo. No, no puede uno ceder en ideas, porque a la hora de que uno cede en ideas, no hace lo que dice Rav Kook. Rav Kook lo que dice es lo que dice Tom York, el cantante de Radiohead, everything in its right place. Cada cosa tiene que estar en su lugar. No puede llegar y decir todo tiene que estar en el medio, porque entonces, ¿qué pasa? Entonces, si todos fuéramos iguales, les voy a poner un ejemplo práctico. Si todos fuéramos muy parecidos en Am Israel, no habría el Giloní, el no religioso, que es un genio en el high-tech, que paga la guerra nada más de los impuestos que genera o sea, nada más quiero que sepan que hubo un startup que se colocó en la bolsa en Israel hace como 10 meses, y con esa colocación en bolsa, ese 50% de impuestos que le entraron a los dueños, pagó toda la guerra. Entonces, me van a decir que todos tienen que ser religiosos o al revés. Imagínate que te digan, no, entonces, si es muy importante el dinero y el high-tech para poder apoyar a, a todo el ejército, entonces hay que trabajar todos. Me dice, ¿cómo? Sin Torah, no se puede vivir sin Torah tampoco. Entonces tiene que haber una parte de Israel que estudie Torah. Y esa parte, eso es lo que está diciendo constantemente Rav Kook. Lo que está diciendo Rav Kook es eso, es cada quien desde su lugar, entonces hay shalom. Y para eso igual era otra parte de que otro de Rav Kook que dice shalom pnimi, otra pizca que dice, en la superficie, una idea niega la otra, un sentimiento niega al otro, lo quiere desplazar, una imagen niega a la otra, pero en realidad todos los puntos de vista se complementan. Justo la contradicción entre ideas más extremas, hasta que cada uno llega a su extremo, genera el shalom amiti, que no niega las diferencias, sino incluye todas las ideas. El tikkun realmente de todos los hermanos va a ser esto. El tikkun de Am Israel es cada quien encontrar su lugar. ¿Cómo encontramos nuestro lugar? Encontrando el equilibrio. Así como Am Israel, en el clan, en la generalidad, somos uno, también en nuestra alma tenemos
esas mismas características. Dice la Mishnah, en Baklal, el Amasheba Prat, no está en la generalidad, sino que lo que también está en la particularidad. ¿Qué quiere decir? Que para poder nosotros poder rectificar el equilibrio, tenemos que equilibrarnos nosotros internamente. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que dejar nuestra parte de Yehuda y Yosef. Quiero enfocarme ahorita en el balance que tenemos que tener entre Yehuda y Yosef. ¿Quién es Yehuda y quién es Yosef? ¿Por qué Yehuda y Yosef? Yehuda y Yosef son las tribus más importantes. En nuestra alma una dice una cosa y otra dice otra cosa. Son los opuestos. Así como Isahar y Zbulún, que son las piernas, son esas dos tribus de Isahar y Zbulún, son los últimos dos hijos de Lea, son las dos piernas, que sin una no puede la otra, una trabaja y otra estudia Torah. Así igual, Yosef y Yehuda son dos extremos completamente. La historia de Yehuda y Yosef es realmente una gran opción para hacer una serie de Netflix, pero les recomiendo mucho que no la vean en Netflix cuando salga, mejor leanlo, porque está buenísimo. Cada año, dice el Jajam Sazón, que cada año que leemos las historias, con todo y que sabemos en qué va a acabar, sigue habiendo ese trackshot, cómo nos emocionamos por lo que dice. Entonces, se lo recomiendo mucho, está muy underrated, ¿no? Leer lo que dice la Torah, el pshat de la Torah, lo literal de la Torah nos puede enseñar tanto, pero lo que quiero explicar un poco es que quién es Yehuda y quién es Yosef. Lo quiero explicar, primero que nada, de manera chat, literal, cuál fue. Primero Yehuda vende, voy a hacer un resumen muy rápido. Yehuda fue el que decide no matar a Yosef, pero sí venderlo. Yehuda después cae muy fuerte, es el único que cae de los hermanos con la venta de Yosef. Se levanta, ¿y qué hace Yehuda? Cuando se cae, primero que nada, reconoce que embarazó a Tamar y reconoce la verdad. Y eso es la primera vez en la Torá, en Yehuda y Yosef, que pasan dos historias, dos historias por separadas. Es la primera vez que estamos en Mitzrayim, está Yosef en Mitzrayim y Yehuda está en Eretz Kenan, y están paralelas las historias. Nunca había pasado antes, todo estaba en un mismo lugar. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las dos fuerzas tienen algo muy importante, que cada una tiene que estar muy fuerte en sí misma. Llega Yehuda y después Yehuda es el que va y le ofrece a Jacob su vida en Olamas y en Olama va, o sea, quiere decir, le ofrece todo a él, a Jacob, se da como garante para poder bajar y poder recuperar a Shimón y poder comprar la comida que Yosef en ese momento los tenía amenazados. ¿Y qué hace después? Cuando se van a llevar a Binyamin, él también dice, llévame a mí, no a Binyamin. Pero cuando Yosef le dice, no, yo me quedo con Binyamin, ¿qué se da cuenta él? Dice, no, eso no puede ser. Porque yo puedo reconocer la verdad. Binyamin no fue parte de la venta. Binyamin no vendió a Yosef. ¿Y qué sabe Yehuda? Dice, Yehuda sabe ceder hasta donde está la verdad. Reconoce la verdad. Si te llevas a Binyamin, ya no está correcto. Entonces, el encuentro de Yehuda y Yosef, el shalom que hacen uno y el otro, eso fue lo que rectificó el primer problema, el problema central de todo Bereshit, problema central de los hermanos. Pero no dura mucho eso, porque después salen de Mitzrayim, llegamos a Israel, después de casi 500 años se construye el Bet HaMikdash, y viene la época de los reyes. En la época de los reyes, Shlomo Amelech es el pic, lo más alto de la historia de Am Israel, y terminando Shlomo Amelech, ni siquiera cuando termina, sino en su vida, se dividen los reinos. Y está el reino de Israel, encabezado por, eh, por Yosef, por la tribu de Yosef. ¿Por qué? Porque pasa en el territorio de Yosef. Y la tribu de Yehudá, que es David Amelech, es toda la descendencia de los reyes de David Amelech. ¿Qué quiere decir? Hay dos reinados. Entonces, este mahloket, esta diferencia entre Yosef y Yehudá, va desde un nivel geográfico, que uno está en el Shombrón y otro está en
en el desierto de Yehuda, que si nosotros nos ponemos, explica Netanel algo impresionante. Si vemos hacia, hacia el este, hacia el Midraj, Yosef va a estar a la izquierda y Yehuda va a estar a la derecha, que también tenemos un problema ideológico también, una discusión ideológica muy profunda. Uno es izquierdista, Yosef es izquierdista, Yehuda está en la derecha. Y también uno es mucho más apegado a ser nacionalista y el otro es más apegado a ser religioso, a la parte religiosa. Y yo me quiero enfocar en nada más en el último mahloket que hay entre ellos dos, en la discusión que hay entre ellos dos, la diferencia interna que hay entre ellos dos. Para entender algo de la manera más interna nos tenemos que dar cuenta en el nombre. ¿Qué es Yosef y qué es Yehuda? Esa diferencia es la que vamos a tratar a lo largo de la clase, a lo largo de la siguiente clase también, que es Yosef es querer añadir, querer sumar. Cuando nace Yosef, dice Rachel, Osifli Benajer. Le puso Yosef porque quería otro hijo. Yosef es, yo tengo un hijo Yosef que si le das un dulce dice, pero no me vas a dar otro, es Yosef, ese es Yosef. Y Yehuda, ¿qué es? El que reconoce lo que hay. Ahora, ¿qué, ¿cuál es en el Shoresh, en la raíz, el mahloket que hay? ¿Cuál es la discusión que tienen? Yehuda le dice, ¿por qué no estás contento con lo que hay? ¿A qué soñar tanto? ¿Qué hace Yosef? Sueña, todo el tiempo sueña con algo que no tiene. Y llega ya Yehuda y le dice, ¿cómo? Ya, uno hay que estar contento con lo que tiene. Y le dice, llega Yehuda y le dice a Yosef, ¿quién es el rico? Dice Pirkei Avot, está contento con lo que tiene. Pero Yosef le dice, ¿cómo? ¿Te vas a quedar así? Si te quedas así, no se puede. Tienes que avanzar. Entonces hay una parte del alma que quiere quedarse como está. Una parte del alma que todo el tiempo quiere crecer. Hay Yosef que sueña con una realidad completa. Y hay Yehuda que dice, gracias por lo que tengo. Ahora, cada quien tiene un equilibrio de Yosef y Yehuda. Cada quien tiene que estar fuerte en cada una de esas dos. ¿Por qué? Porque no se puede Yosef sin Yehuda. Porque si uno quiere cosas que no están de acuerdo a lo que ya tiene, entonces no las va a lograr, como lo que vamos a ver en Rav Kook la siguiente clase. Cuando uno, cuando uno quiere ser Yosef sin ser Yehuda, entonces, ¿qué quiere ser? Quiere ser el más rico del mundo. Pero, ¿por qué? No, no hay manera que seas el más rico del mundo si no tienes no sé cuántos millones de dólares o billones, trillones de dólares. ¿Qué manera? Entonces, no puede ser, alguien quiere y quiere decir, me quiero saber toda la Torah, es mi sueño. ¿Cómo? No hay manera que puedas. Si no sabes mínimo leer hebreo, ¿cómo vas a saber? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienes que reconocer lo que tienes, ese es Yehuda. Y a la vez tienes que soñar con lo que no tienes, ese es Yosef. Dentro de nosotros tenemos constantemente una necesidad del itadem, de progresar, pero también tenemos una necesidad, una naturaleza de decir, ¿sabes qué? Lo que tengo está maravilloso porque es lo que necesito. El Ham Credi siempre tenía una clase que decía, me acuerdo que en una conferencia muy famosa que decía, todo, todo lo que tengo, todo lo que necesito lo tengo y lo que no tengo no lo necesito, ese es Yehuda. Yosef llega y dice, no, ¿cómo? Si nada más me voy a quedar aquí, ¿para qué quiero? Esos son todos los sueños de Yosef. Ahora, nos vamos más allá. Si nos vamos a la amida, ¿qué es la amida? Si la amida nada más fuera de Yosef, nada más estaríamos pidiendo cosas, pidiendo cosas, pidiendo cosas. Y si la mira nada más fuera de Yehuda, ¿qué diríamos? Modim anachnulah. Gracias, reconozco, reconozco. La mira ¿qué es? Realmente el rezo más importante que tenemos es una combinación de querer más, pero ¿cómo acaba la mira? La mira acaba, ah, tiene tres, hay una parte de la mira muy importante que está que no la vemos bien, como pedimos, alabamos a Hashem, pedimos, mucho pedimos por la Geula, pedimos porque se construye Jerusalén, pedimos y pedimos por refuá, pedimos por dinero, y de repente llega y, y decimos gracias. ¿Cómo? Gracias pero después de decir gracias, hacemos una verajá del shalom. Después de pedir y de agradecer,
decimos que Hashem nos dio todo para que haya shalom. Quiero, en estos últimos minutos, dejar muy claro que Yehuda y Yosef tenemos mucha chamba en balancear a esas dos fuerzas. Pero la Geulá está escrita en Yehezkel. Estoy con el Tanaj. Y en el capítulo 37 de Yehezkel también le recomiendo muchísimo estudiar el libro de los profetas. El libro está, aunque lo que se puede entender es mucho más valioso que nada más nos los cuenten, pero yo se los voy a contar un poco, se los voy a leer de hecho. Dice, vino Hashem y le dijo a Yehezkel, Datá Ben Adam, le habla, le dice, tú, Ben Adam, porque le dice Ben Adam a Hashem a Yehezkel, Kach lecha etzechad, וכתוב עליו יהודה לבני ישראל חברו, ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים. Les voy a poner antes de traducir, les voy a decir qué pasa antes. Antes, llega Yehezkel y ve cómo llega a un lugar donde están todos huesos de gente muerta, todos dispersos. Y de repente Hashem los une a esos huesos. Y no nada más los une, les da vida. Y de repente le dice, ya, antes de acabar, obviamente todo eso se refiere a la Titla o al futuro, antes de acabar le dice, agarra un madero, o una madera de un árbol, y uno le vas a escribir Israel, que es Etzefraín, el hijo de Yosef, y otro le vas a escribir Etz Yehuda. Mejor Bet Israel Javerás, y todo Bet Israel van a ser amigos, todo Bet Israel van a estar unidos. La Geulá es cuando Yosef y Yehuda están juntos. Poder encontrar el balance entre lo que tenemos y lo que queremos realmente es estar en nuestro lugar. Y solamente estando en nuestro lugar vamos a poder hacer el tikkun de Bereshit. El tikkun de Bereshit, el tikkun de los hermanos, la rectificación de no querer lo que tiene el otro, es solamente cuando uno sabe bien qué tiene y entonces sabe bien qué quiere. Porque haz de shalom quedarnos igual, pero tampoco haz de shalom querer algo que no te toca. Entonces, el shalom entre los hermanos, entre Am Israel, se va a dar nada más cuando podamos cada quien estar en su lugar. Y estar en el lugar no es ceder. Estar en nuestro lugar es muy bien, teniendo muy en claro cuál es la verdad. Por eso dije, cuando empezó la clase, que nos queremos apegar a Hashem. En este curso lo que vamos a hacer es saber cuál es la verdad. Y antes de saber cuál es la verdad afuera, tenemos que saber cuál es la verdad adentro de nosotros. Saber quién somos y a partir de quién somos, cómo movernos en la vida. Ahí ya no hay envidia. La geulá es no querer lo del otro. La geulá es ver al otro y echarle porras. La geulá es eso. La geulá es darnos cuenta que estamos en un mismo equipo. La geulá no es la competencia. La competencia es un problema que nos trajo el mundo occidental. Usa algo muy valioso que es la competencia, que es lo que habla Rav Kook, el razón leishtalmut, la voluntad de completarse, es una voluntad que tenemos dentro de nosotros, de que todo el tiempo queremos progresar y lo que hace es, dice, no, compárate con el otro, choca con el otro. Entonces ahí no hay nada. Yo puse en la publicidad que íbamos a ver el mal. Y todo esto lo hice para leer nada más el primer renglón de lo que vamos a estudiar la clase que entra primero Dios en 8 días. Dice Rav Kook, la imagen del mal en la vida espiritual, o sea, en los mundos superiores, ocurre en el lugar donde empieza un deseo por alcanzar algo y ese deseo no se llena. Ahí empieza el mal. El mal es cuando, hoy en día la gente dice, cuando las expectativas y la realidad no son iguales. Cuando quieres algo y no lo logras. Ahí está el mal. ¿Cómo podemos evitar el mal? Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Pero antes de ver eso, quiero acabar diciendo una cosa.
Antes de que se hiciera el mundo, todo era infinito. Pero antes de explicar estos conceptos, les quiero decir algo. La Neshama entiende todos estos conceptos. No traten de entenderlos de manera tan intelectual. Está difícil. Hay muchas cosas, si las tratas de entender de manera intelectual, no jala. Pero les voy a explicar esto. En el Enso, en el infinito, antes de que el mundo se hiciera, todo era infinito. Pero si todo es infinito, no hay deseo. El Hidush, la novedad de hacer el mundo, es que se creó algo limitado. Al existir el límite, entonces queremos algo. Solamente porque no hay dinero infinito, queremos dinero. Todo lo que es infinito, no lo queremos. Por ejemplo, tenemos tanto oxígeno que nunca decimos, ay, ¿sabes qué? Te despiertas y dices, me urge adquirir oxígeno. No, ahí está. Entonces, todo lo que no tienes te genera un deseo. Pero ¿cuál es el problema? Cuando quieres algo que no te pertenece. Ese es el mal. Y el mal lo podemos nosotros contrarrestar muy fácil teniendo muy claro cuál es la verdad. El Rambam dice que el mal es querer algo que no tienes. Llega Rav Kook después de casi 1000 años, 800 años, y te dice, el mal es querer algo que no te pertenece tampoco. Y para realmente saber qué nos pertenece, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que apegar a Yehuda, a saber quién eres. Y de esa manera echar a andar a Yosef a soñar. Besat Hashem, en la próxima clase vamos a meternos a fondo a un tema muy cabalístico que tiene que ver con el mal y tiene que ver cómo nuestra percepción con el mal es realmente es nada más como la vemos el mal. El mal lo podemos quitar de nuestras vidas en el momento que podemos encontrar este mabat, esta óptica de verdad. Por eso la idea mi idea es, Besrat Hashem, que nos podemos apegar al Emet. Entonces me quedo unos 10 minutos por si alguien quiere preguntar, porque me tengo que ir a rezar. Espectaculares conceptos, Isaac. Gracias por el espacio y se aprecia muchísimo. Increíble. Increíble comienzo. Gracias. No, gracias a ustedes, en serio, no, gracias, en serio. Muy, muy bueno, extraordinario. Gracias, papá, pues sí que vas a decir mi papá. No, es la verdad. Nada más en agradecer muchísimo a Moy, a Moshe, eres grande, carnal. La verdad es que lo que haces es cómo compartes Torah y no nada más eso, cómo haces que otro comparte Torah realmente son cosas muy altas. Lilia, mil gracias por animarme, la neta. Y Esther, la verdad, lo que haces es puro Abodat Kodesh. Gracias, Esther. Gracias a todos también por entrar. Si hay alguna pregunta, está el chat. Si hay alguna duda, ya sea del curso o de otra cosa, estoy feliz en contestar. Y Besrat Hashem, nos vemos el próximo miércoles 8:30. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Buenísimo. Gracias. Wow, Isaac, gracias de verdad.